Ya. Buenos días, mi nombre es Joaquín Santos y voy a explicar el funcionamiento y el diagrama esquemático de una fuente de alimentación regular. Lo vamos a poner en práctica. Al final del video vamos a mostrar cómo funciona la fuente. Recordar que esta es una fuente clásica. Esto se hace en el primer ciclo de en el curso de electrónica analógica de la carrera de electrónica industrial. Vamos a aplicar lo que sería los diagramas, cómo se ve el osciloscopio, el tipo de onda, las etapas y las fórmulas clásicas. Entonces, brevemente vamos a ver que hay una red monofásica, ¿no? Una fuente alterna, una fuente alterna. Sí. A ver, compañero, la tensión en este caso de Lima, de la red monofásica, ¿cuánto sería la tensión? Estamos hablando ¿Eficaz, de 220 voltios, estamos hablando. ¿Son reales? No, eficaces. ¿Qué instrumentos se mide la corriente alterna en eficaz? Lo que siempre utilizamos. Un multímetro, ¿no? Claro. El multímetro, recuerden, solo mide parámetros eléctricos eficaces, nunca se mide real. Lo que serían los parámetros en condición de corriente alterna. Pero si hablamos de corriente directa, lo mide aproximadamente. Ahora, la frecuencia, vamos a poner acá, voltaje, es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 220 voltios. Eficaz de corriente alterna. ¿La frecuencia cuánto es? Acá en Lima, Perú. 60 Hz. 60 Hz. ¿Y el tiempo? Bueno, aplicando la fórmula sería 1 entre 60, que nos daría 0,016 segundos, lo cual es 16 milisegundos. Con lo cual es 16 milisegundos. Excelente. Aproximadamente. Ahora, acá pasemos a una etapa. Recuerden que 220 es eficaz. Ahora, si yo quiero saber cuánto es el valor pico, el valor máximo, el valor real, con un osciloscopio se puede medir las dos puntas de la corriente y se puede captar esa tensión. En este caso vamos a ver cuánto equivale al voltaje pico. Hacemos acá un traslado. Voltaje pico es igual a voltaje RMS por la raíz de 2. Voltaje pico es igual al voltaje RMS, que es el voltaje eficaz. 220 voltios por la raíz de 2. Yo tengo la respuesta. A ver. Eso es 311 voltios aproximadamente, voltaje pico. 311 voltios aproximadamente en corriente alterna. Voltaje pico. Ese es el voltaje pico. Ahora, si yo quiero hablar de voltaje pico a pico, el voltaje pico a pico es 2 veces el voltaje pico. Sí. Y acá lo vemos en la onda, en la comba positiva y en la comba negativa. Y acá está el tiempo. Ajá. Sí. Ahí está el tiempo. Y ahí está la frecuencia también. A 60 Hz. Ahora, ¿cuánto es el voltaje pico a pico? Lo doble, ¿no? Sería 622 voltios. Pico. 622 voltaje pico a pico. Listo. Teniendo esto en cuenta, nos vamos a la parte reductora, que sería un transformador. Un transformador es una máquina eléctrica cuya función es modificar los parámetros eléctricos, en este caso el voltaje, la corriente y por ende la potencia, en este caso por la fórmula. Potencia es igual a voltaje por I. Ahora, el transformador es de tipo reductor. Ya para fuentes es reductor. No estamos en inversores, es otra cosa en etapa de inversión. Pero en este caso vamos a hacer vamos a usar un transformador reductor de 2 hilos sin toma central para obtener la onda completa. Este transformador de 220 a 24 voltios. Eso quiere decir, recordar que en el transformador, acá lo vamos a ver, que en el transformador la potencia de entrada o de primario, la potencia de primario, potencia aparente de primario es igual a la potencia aparente del secundario. O sea, estas dos potencias en la entrada y en la salida van a ser iguales, pero de distinto ¿qué? De distinta tensión y distinta corriente. Por otro lado, en el primario me va a ser 220 voltios. 220 voltios por I. Yo no sé qué corriente es la de primario, qué va a pasar por el transformador, pero sí sé qué tensión y qué corriente me va a surgir en la fuente, que es la etapa de secundario, que es 24 voltios. ¿Por cuánto? ¿Cuánto me alimenta el M317 con el transistor? Esta fuente va a ser de 1.5 amperios.
por 1.5 amperios. Ahora alguien me ayuda con la calculadora. 24 por 1.5 amperios. 36. 36 volt-ampere. 200, bajamos 220. Acuérdense que 220 y 24 voltios son voltajes eficaces, son valores no reales por I. Ahora, si yo quiero saber la corriente que pasa por el primario del transformador, la corriente primario es igual a 36 volt-ampere entre 220 voltios. ¿Cuánto sería ahí? 36 volt-ampere entre 220. 0.163. 0.163. Entonces, mejor dicho, 163 ya miliamperios. Es cero. Lo ponemos entre 1000, 163 miliamperios. Teniendo estos valores para el transformador, podemos deducir cómo funciona esta máquina eléctrica. Si me ha cambiado sus parámetros. Y la tensión con la corriente, y la corriente que va a fluir con la corriente y la tensión que me va a generar en la etapa secundaria. Ahora, por otro lado, vemos aquí también se ve, aquí están los 220 voltios, y acá baja a 24 voltios, ¿no? Etapa reductora. A 24 voltios. Eficaz. ¿Y cuánto sería en un osciloscopio o voltaje pico? Sería 24 por la raíz de 2. ¿Cuánto sería ahí? 34 voltios pico. 34 voltios pico. Ya. 34 voltios pico. Y de pico a pico, 68, ¿no? 68 voltios. Ajá, exacto. Voltaje pico a pico. Esa es la etapa reductora. Ya es reducción. Ahora va a pasar a una etapa de rectificación de onda completa. ¿Cómo funciona esto? Estamos acá. Vamos a hacer esto. En este caso, por ejemplo, yo tengo el fluido de la corriente, ¿no? No es como una batería ni corriente directa que va de positivo a negativo en la práctica. Esto tiene dos polos de combas sinusoidales, positivo y negativo. Y acá se produce ¿qué cosa? El cruce por cero. Cuando se produce el cruce por cero, ahí va a cambiar de positivo a negativo. En este caso, si nosotros queremos en el positivo, vamos a empezar a partir de acá. Con el color verde es la corriente que fluye por el positivo. Y eso siempre y cuando pase por la mitad, o sea, por cruce por cero. O sea, va a pasar entre el tiempo entre dos, ¿no? O sea, va a pasar en 8.3 milisegundos. Pasa eso. Pasa esa oscilación. Así que nosotros recordamos algo. A ver, ¿cómo se conduce con el diodo? A ver. ¿El diodo cómo conduce? Ánodo y cátodo. En directa, ¿cómo conduce el diodo? Si uno que es de ánodo a cátodo, ¿no? Si la corriente fluye así, es un switch o un interruptor cerrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo hago en inversa, de cátodo a ánodo? ¿La corriente fluye? No. No fluye. Según la teoría, esto en directa conduce, pero en inversa, el diodo es un circuito abierto. Se va a abrir. Se va a abrir. Así que nosotros aplicando esta teoría, podemos ver de que cuando pase por el positivo, por acá, ¿dónde se va a ir? ¿Por el cátodo del diodo 1 o por el ánodo del diodo 3? Por el ánodo del Por el ánodo del diodo 3, ¿no? Entonces va por acá. Va por acá. Ahora, llega a este punto. Hay un RL, hay una resistencia de carga. Va a pasar por la resistencia de carga, por ejemplo, supongamos que esta resistencia de carga va a pasar por tierra. ¿Y esta tierra dónde se va a dirigir? Por acá, ¿no? Ajá. Positivo, vamos a suponer positivo, va a pasar por ahí positivo y se va a ir para tierra, ¿no? Y esto va a ir para acá. ¿Y a dónde va a ir? ¿Al ánodo del diodo 1? O sea, ¿va a regresar o va a terminar la onda por el ánodo del diodo 4? Por el ánodo del diodo 4. ¿Por qué voy a regresar si tengo que regresar acá al otro terminal del transformador? Así que la corriente se va a dirigir así. Y así termina el ciclo. Ah, pero todo eso pasó por la comba, ¿qué? Por la comba positiva, ¿no? O sea, el comportamiento de RL, este es RL, este es el RL, este es el positivo y este es el negativo. Supongamos que el positivo es así, ¿no?
El positivo es así, ¿no? Y el negativo es así. Pero se preguntarán cómo se comporta RL, el voltaje de la resistencia de carga. Si nosotros pasamos por la comba positiva, entonces se quedaría así, ¿no? Así. Y estaría cerrándose el diodo 3 y el diodo 4. Entonces pongamos diodo 3 y diodo 4. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer nuestro color, a ver, el negro. Supongamos que ya no quiero pasar por la comba positiva, quiero pasar por la comba negativa. Va a pasar por acá. Va a pasar por acá. ¿Se va a ir para el cátodo del diodo 4 o para el ánodo del diodo 2? Por el ánodo del diodo 2, ¿no? Acuérdense, el diodo indirecta. Entonces la corriente va a fluir así. Y va a ir a RL, pero en RL se va a encontrar con el positivo, ¿no? O sea que no va a ser inversa. Va a pasar por el positivo, por un lado del RL. O sea, podemos decir de que esto, la rectificación de esta onda, ya va a ser así. Y estamos ahí, se cierra el diodo 2 y por ende pasa por tierra nuevamente y de tierra va a regresar por acá. Pero, ¿qué me conviene? ¿Regresar a donde yo entré o quiero salir para ingresar al terminal del transformador? Entonces se va por el ánodo del diodo 1, ¿no? Va a pasar por acá entonces la corriente. Y ahí termina el ciclo. Por el diodo 1. Y así como se genera una onda rectificada. Y así va a pasar sucesivamente en un intervalo de tiempo. En 8.3 milisegundos van a pasar por dos diodos. En otros 8.3 milisegundos de la onda de la comba negativa va a pasar dos diodos más, pero en una sola dirección, en una sola comba de onda. Por eso que la onda rectificada sale así, todo en una sola comba, todo en un solo positivo. Ya no va a haber nada por acá. Ya teniendo esto claro, lo vamos a sacar en la etapa de filtro. La etapa de filtro, que es el voltaje rizado que se va a ver. Acá hay dos tipos de voltaje rizado, uno con una capacitancia menor y otro con una capacitancia mayor. Y eso lo podemos definir con esta fórmula. El voltaje rizado es igual a la corriente de RL entre la frecuencia por C. La frecuencia siempre va a ser 60 Hz. Lo que va a cambiar, y el voltaje rizado es este. ¿Qué me conviene para que sea limpia y para que esto pase a DC? ¿Que sea así o así? O sea, que la amplitud no sea de 34 picos. Bueno, menos 1.4 que genera la caída de tensión de los diodos. Porque recordar que el diodo en silicio, ahí me olvidé explicar, que el diodo en silicio que consume 0.7 voltios. ¿Y cuánto es el voltaje umbral? Ahora, cuando es germanio, el voltaje umbral es de 0.2, o sea que hay una caída de tensión. O sea que ya no va a ser 32 picos aproximadamente. 32 menos 1.4 realmente van a ser 32.6 voltios. 32.6 voltios. O 32.6 voltios, claro. Entonces el voltaje rectificado va a ser 32.6 voltios. Ese es el voltaje en rectificación. Ahora, este voltaje en rectificación, el voltaje alterno, en eficaz, yo quiero que sea menor, ¿no? Ahí está bajando. Yo quiero que sea ya no 32.6, sino que se aproxime al cero. O sea, ¿qué quiero decir? De que el voltaje rizado va a ser aproximadamente cero. Aproximadamente, no llega a cero. Tiene que ser por ejemplo 0.01, 0.02 en ese intervalo. Y eso va a ser, depende de la capacitancia. La capacitancia, el número de veces, el denominador sea más grande, el voltaje rizado se va a acercar a cero. Así que, ¿qué me conviene? Que la capacitancia sea mayor, no menor. Así va a estar la onda cuando sea menor. Por ejemplo, 100 microfaradios, 1000 microfaradios. Pero en este caso, y por práctica, les comento de que si yo tengo una fuente de 1.5 amperios, de 1.5 amperios, aproximadamente 2 amperios, en la práctica el capacitor, por capacitancia y por la fórmula, se recomienda que por cada 1 amperio
el capacitor tenga una capacitancia de 1000 microfaradios. En este caso yo tengo una fuente de 2 amperios, entonces lo más usado es un capacitor de C es igual a 2200 microfaradios. Listo. Y así te va a salir la onda. Y recordar, el voltaje DC es lineal, pero en la práctica nunca se ve lineal. Siempre va a haber unas fluctuaciones, un ruido. Para eso se necesita un capacitor de desacople. Acá es el 104. 10 nanofaradios. 1000 picofaradios. Listo, sí. Ahora, llegando acá, el voltaje del filtro, recordar que también aparte de que llega a cero, el voltaje rizado depende de qué? De la corriente de RL. O sea, y por ley de Ohm, yo tengo más voltaje, más corriente, más resistencia, me da más tensión, ¿no? Así que esto va a haber una caída de tensión acá y va a haber una diferencia potencial. Y eso quiere decir que RL siempre no va a ser constante. Capaz mi RL consuma 100, 200 miliamperios y esto me perjudique. O sea, la corriente, la resistencia va a depender de la señal. Puede ser así o puede ser así. Teniendo en cuenta que estoy usando un 2200 microfaradios, por eso es que se pone otro capacitor de desacoplo aparte, en paralelo. Así funciona en la etapa de fuente. Ahora entramos en una etapa de regulación. Tenemos el LM317. El LM317 es un integrado regulable. En este caso, su corriente máxima que llega a pico es de 1.5 amperios. Pero estoy usando 1.5 amperios como corriente de fuente máxima. O sea, ¿va a estar calentándose? Sí. Para eso se necesita un disipador de calor para el regulador, para el integrado. Pero yo no lo quiero saturar al integrado. Para eso se le pone un transistor. En este caso es PNP. Un transistor PNP. ¿Ya? En este caso sería el BJT, transistor de conjunción bipolar. Así que, y ahí vamos a explicar cómo funciona esto. El LM317, por un primer LM317, su corriente máxima 1.5 amperios, en pico, pero no queremos usar eso. Así que por eso vamos a usar un transistor. Pero ahora hablamos de la tensión. La tensión mínima, o la tensión máxima, perdón, en la entrada es de 35 voltios, es lo que me da el fabricante. Por eso hay que leer siempre el datasheet para cada componente. Son 35 voltios que me da. Esos 35 voltios, por ejemplo, yo estoy llegando a 32.6 voltios. Pero eso es en corriente alterna. Ahora, por variación de la frecuencia del rizado y por un voltaje para traspaso de corriente directa, esto aproximadamente se convierte a 33, de 30 a 33 voltios. Varía. Así que esto vamos a ponerle que le llega a 33 voltios de voltaje de entrada. Y eso está conformado por la práctica. Pero por la resistencia, por la caída de tensiones, capaz yo tengo un voltímetro en paralelo, lo quiero alimentar con otro regulador y este no sea 33 voltios y esto me va a llegar a 30 voltios. Pero eso lo vamos a ver en esta fórmula que lo vamos a aplicar de voltaje de salida. Así que nosotros, si queremos regular hasta 30 voltios, queremos bajar estos 33 voltios de entrada y que el voltaje de salida sea 30 voltios, obvio, por ende, porque el voltaje mínimo que te va a dar de salida es de 1.25 voltios. Es lo mínimo que te va a dar el voltaje de salida. Pero ¿cómo hago para que mi voltaje de salida máxima sea de 30 voltios? Aquí vamos a aplicar la fórmula. A ver si alguien me ayuda en los cálculos. Vamos a ver, voltaje de salida. Si yo quiero que sea 30 voltios, entonces el cálculo de la resistencia yo no lo sé. R1 y R2 yo no lo sé, así que sería 30 voltios. 30 voltios, en este caso el potenciómetro, lo más probable es que sea de 5 K ohms, ¿no? 5 K ohms. 30 voltios es igual a 1.25 multiplicado por 1 más R2 entre R1. Así que esto se multiplica, luego se resta acá,
Esto se Pasaría a dividir divide, primero. entonces sería 30 voltios entre 1.25, ¿cuánto es? 1.25. Ajá. Saldría 24. 30 voltios entre 1.25. Sale 24. 24 voltios. 24 voltios es igual a 1 más R2 entre R1. 24 voltios, corremos menos 1 voltio, bueno, menos 1, claro, menos 1 sería 23 voltios. Tengo que hallar, y este es R2 entre R1. R2 entre R1. Estos 23 voltios, a ver si lo puedes conseguir con una resistencia 5. 5 entre 220. Pongamos 5 entre 220. 5000 entre 220. A ver. 5000 entre 220. 220. 22. 22. Entonces el R2 sería el 5K. Ahora, supongamos que yo ya tengo el 32, la resistencia 2, que es el potenciómetro, que lo más usado en práctica es de 5K ohmios. Así que yo tengo de 5K ohmios y me falta la resistencia 1. Por un intercambio, acá R1 es igual a 5K ohmios entre 23. ¿Cuánto sería ahí? 5000 entre 23. 217.3. 217 punto. 3. Ya. Esto está en 5000, 200 puntos ya. Entonces, aproximadamente 217 ohmios es lo que tiene que tener la resistencia 1. Pero no hay 217. En el mercado, ¿qué hay? 220, ¿no? Ajá. Así que R1 es igual a 220 ohmios. Ya hallamos el valor acá. Esta pequeña resistencia sería 220 ohmios. Y este potenciómetro sería 5K. Está bien. Vamos a ver. Esto está. Listo. Está bien. Este diodo, acá también tiene que haber un diodo de protección. Un diodo de protección. La contracorriente. Un diodo de protección. Estos diodos de protección serían el 1N4148. Listo. Diodo de protección. Ahora, ¿por qué se usa esos diodos de protección? Supongamos que nosotros tengamos, o acá también, se podría poner. Estos diodos de protección, nosotros supongamos que yo tengo, ya he hecho mi cálculo, mi voltaje me va a regular de 1.25 voltios a 30 voltios y ya está. Y yo supongamos que yo regulo mi fuente a 9 voltios y tengo mi motor. Tengo mi motor reductor o motor DC de 9 voltios. Y yo, no sé, desenchufo la fuente o voy regulando. En este caso, cuando el comportamiento de un capacitor o de reactancia, en este caso en la alterna sería reactancias capacitivas e inductivas, recuerden esto, recuerden esta fórmula. XC es igual a 1 sobre 2pi por F por C. Y la reactancia inductiva es igual a 2pi por F por C. Pero en DC, si esto se aplica, en DC, ¿cómo funciona? Si en DC la frecuencia es 0, ¿no? Entonces 1 entre 0, infinito, abierto. 2pi por F, F es 0, 0. O sea, es un cable. En DC es el capacitor, básicamente, es un circuito abierto, y la bobina es un cable. Cerrado. Pero ahora, si nosotros hacemos un comportamiento ya más teórico, más de discreto, finos, el capacitor en directa lo que hace es cargar de la fuente de ese voltaje, cargarlo y retenerlo. Por eso es que acá nos faltó algo, que sea ¿de cuánto? Capacitor de cuánto, es lo más aproximado de 50 voltios, ¿no? Porque el voltaje pico no va a superar esos 32.6, entonces es de 50 voltios. Así que el capacitor carga esa tensión y cuando la fuente se desconecta, ahí el capacitor lo retiene, pero este se va descargando. Ahí con una fórmula Tao también de cómo calcular,
cómo calcular la carga y descarga de un capacitor DC. Pero ahora, si el capacitor almacena voltaje, ¿qué almacena la corriente? La bobina, pues corriente. Ahora, pero esa bobina o inductor que almacena corriente no va a entregar la corriente tal y como fluyó al principio, sino va a ir contracorriente, va a ir por el otro sentido. Así que si yo tengo un motor, hay una bobina por dentro, yo tengo un motor y se desconecta la fuente, así fluye la corriente, ¿no? Así fluye la corriente al principio. Ahora, si yo desconecto el motor, me va a dar una contracorriente. Sentido contrario. Una contracorriente es el sentido contrario, ¿no? O sea, va a ir para acá. Va a ir para acá. Y al momento de ir para acá, esta me tiene que retener. Pero por eso se pone un diodo, en la cual no me permita que esa contracorriente me atraque, así que va a ir por un diodo. Este diodo va a hacer de que esta corriente que ingresó salga y de que esta la retenga acá y ya no va a poder pasar por el circuito y así no lo va a dañar. Igual pasa acá, va a pasar por una contracorriente. La contracorriente va a ir para acá, pero esto lo va a retener y se va a ir por el otro lado para la base y ahí se va a desperdiciar la corriente por la resistencia. Así que otro circuito sería así, agregando diodos de protección. Ahora, si nosotros queremos proteger el circuito de la corriente en el M317 sin etapa de potencia, porque se podía agregar una etapa de potencia con un Darlington, lo que sería aquí es de que este transistor Q1 PNP, el Q1, ¿saben, no? Cómo acá pasa la corriente de qué? Emisor, colector, base. Emisor, ¿no? Corriente emisor pasa así en un PNP. La traspasa, esta es corriente de base. La corriente de base en un transistor, recuerden, IE es igual a IB por más IC. ¿Sí? Y IC, corriente de colector, es igual a beta por IB. ¿Recuerdan eso? En un transistor. BJT, bueno, sí. Y la corriente de colector va a fluir por acá. La misma como, o sea, un transistor básicamente como un interruptor, las cuales se activa si hay una corriente de base, pero en este caso es un PNP. O sea, la corriente de base no se va a activar con una entrada de corriente, sino se va a activar con una salida. O hablando en temas digitales, el transistor PNP no se va a activar con un 1, sino se va a activar con un 0. Así que tiene que haber una corriente muy pequeñísima. Y para que una corriente sea pequeñísima en el M317, cuál sea calculable, porque el M317 funciona con una corriente también, una corriente pequeñísima de activación. Así que esta resistencia, para que no pase, para que esta corriente inicial, corriente IN, no pase, porque se va a distribuir para acá y se va a distribuir para acá, ¿no? Para que esta no pase, la corriente acá, ¿esta qué tiene que ser? Una corriente, una resistencia de ¿cuánto? Elevada, ¿no? Acá podríamos poner el 47K1, 47K1. Claro. ¿No? 47K1. O hasta, con cálculo, es con previo cálculo de la corriente. Pero que esta resistencia sea mayor a R1. Que R2, aquí, que R2 sea mayor a R1. ¿Por qué? Porque en el emisor, con la corriente emisor y corriente colector, básicamente son aproximadamente iguales. Esta es la que me va a fluir para darle la corriente de salida que necesita mi carga. Así que esta resistencia, si yo quiero que por acá pasen los 2 o 1.4, 1.5 amperios, 1.6 amperios, entonces esta resistencia, ¿qué tiene que ser? Claro, menor. Pero cuando es menor va a pasar una corriente y acá, entonces va a ser una resistencia menor, pero va a fluir corriente mayor, así que necesitamos una resistencia shunt, o como podemos hacer una resistencia de cemento. Pongamos que es de menos de 1 ohm, por si acaso.
Mientras menos resistencia se da, es mejor. Así que este resistor sería de menos de 1, menos de 1 ohm. Menos de 1 ohm. Por ejemplo, lo que está en el mercado ahorita es del 0.15, ¿no? 0.15, 0.47. En este caso vamos a poner 0.47 ohms a 5 watts por la potencia, porque sabemos que acá va a haber una caída de tensión y a la par va a haber una corriente y eso te va a generar. Y esto y los demás sí pueden ser de un cuarto o medio watt. Y toda esta corriente ya no va a pasar por el M37, o sea, ya no lo va a dañar, sino que esa corriente que yo estoy para usar la resistencia de carga, en este caso mi motor consume 1.5 amperios, ya no va a ir por el M37, que me va a entregar esa corriente, va a ser este transistor. ¿Sí? Acá también le podemos agregar también otro transistor más, que un NPN. Y si lo quiero ya lucir, pulir mi fuente, tan simple, y agregándole más cosas, acá podría ir a salir a agregarle un arreglo Darlington, que sería usando un transistor BD139 con un 2N3055. Y el conector y las transistores de chapa con un BJT. Y los transistores estarían acá. ¿Sí? Y ahí tenemos por último acá. Y así sería la onda. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias. Aquí está la primera fuente de alimentación del primer proyecto, con un voltímetro digital, salidas positivo y negativo, el regulador para regular el voltaje de 1.25 o 2 a 30 voltios aproximadamente, ya es por el voltaje rizado que le explicamos, depende de la carga, de la resistencia en carga, el switch on-off, y está la fuente con solo un LM317, puente rectificador, perdón, la etapa de filtro, la etapa de regulación y un solo transistor para darle los 1.5 amperios. Ahora conectamos la fuente y se prende, ahí on off, le apagamos y ahí se apaga la fuente. Ahora prendemos la fuente, llega a 1.37 voltios y regula a 3, 7, 12, 16, 22, aproximadamente 29.7 voltios. Ya está, vemos que regula. Ahora, nosotros tenemos acá un circuito de 5 voltios, queremos comprobar a ver si funciona. Colocamos los cables banana cocodrilo acá. Ahí está banana. Ahí está cocodrilo. Listo. Ahora conectamos el positivo del circuito, es el cable verde. Acá lo vamos a separar porque este circuito no está anticortos. En el próximo video explicaré sobre la fuente de alimentación con una etapa de potencia y una etapa de anticorto. Listo, de una fuente. Listo, vamos a poner positivo. El positivo es el verde. Vamos a conectarlo. Positivo es el verde. Y acá vamos a regular a 5 voltios. Este circuito funciona con 5 voltios. Mucho. Está bien 5, ahí está, 5 voltios. Lo probamos acá. Uy, ¿qué pasó? Ahora vamos a conectarlo acá. Y vemos que funciona. Es un circuito estable de un segundo con un timer 555. Y vemos. Vieron que 5.03 baja 5. Ese es por el capacitor en el voltaje rizado. Que depende de la carga. Y depende de la carga, en eso sale la fórmula de la corriente. Hace que el voltaje varíe. Y también por el voltímetro, que también hay una caída de tensión. Por eso no me logra los 30 voltios. Por lo que consume el voltímetro también. Y listo. Vemos que funciona. Funciona la fuente. Vamos a regular el mínimo para que se apague. Y vemos que ya no funciona la fuente.
Listo. Gracias.